¿Por qué sufre la gente depresión? Ansiedad, fobias, etcétera. Bueno, ¿y por qué esto se repite en la historia? Esto sería una forma de definir la realidad y de juzgar experiencias. Y bueno, ¿qué tiene con todo esto que ver la mecánica cuántica? ¿Qué son las cadenas de sucesos? ¿Por qué esto se repite continuamente en la historia? ¿Hay solución para determinados aspectos relacionados con la psicología y con las emociones? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Para aclararnos en qué consiste este asunto de la inteligencia emocional, tenemos al otro lado de la fibra óptica, nunca mejor dicho, a nuestro querido amigo Steve Loxe. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bueno, Fran? pues, Saludos también para el equipo. Muy buenas noches, Steve. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien, entraba el sonido un poquito saturado, me ha dado lugar a poderlo corregir, pero bueno, ya está todo en regla. Bueno, pues en primer lugar quisiéramos agradecerte el detalle de compartir con nosotros tus conocimientos e intentar que a través de ellos podamos alcanzar a comprender aún más si cabe esta complejidad, ¿no? La complejidad en sí de este plano astral o espiritual en el que nos ha tocado vivir. Así que, Pues gracias a vosotros, la verdad. Es un honor estar en tu radio. Muy bien, bueno, antes que nada, me gustaría avanzar a la audiencia quién es Steve Loxe. Con tu permiso, Steve, es Sí, de claro. nacionalidad húngara, llegó a España por allá por el año 2000 y hace nada más y nada menos que 18 años, Steve. Así es. Trabajó durante 8 años como carpintero hasta que, bueno, llega la crisis económica y como a tantos otros, pues les da bien fuerte, se resienten y en ese momento, bueno, pues se presenta como un punto de coyuntura, ¿no? Se dedica a estudiar comercio internacional, pero cuando las cosas en la vida se vuelven difíciles, pues por allá por el año 2010, bueno, a partir de ese momento que sufre una crisis emocional, una crisis en cierta medida existencial, le lleva a descubrir realmente su vocación y empieza a indagar en temas distintos de ciencia, de espiritualidad, como autodidacta principalmente. A través de los estudios realizados, Steve se convierte en un experto en inteligencia emocional y mindfulness. No sé si lo he dicho bien. Mindfulness. Pues bien, llega a una comprensión profunda de la metafísica y la espiritualidad, entendido desde la esencia del ser. Y en ello, bueno, pues se va enriqueciendo con muchísimos estudios que así lo amparan, estudios que hizo a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de la UNED, de la Facultad de Psicología, tocado disciplinas como la psicobiología y la genética, la psicología de la personalidad, la psicología social, técnicas de intervención cognitivo-conductuales, inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento del estrés, en el caso de cáncer, por ejemplo, y enfermedades terminales, diseño de investigación y análisis de datos en psicometría y terapia cognitiva, entre otros. Ha estudiado física y mecánica cuántica a través de clases que ha recibido vía online y que fueron impartidas por el profesor Leonard Susskind de la Universidad de Stanford en California. Creo haberlo dicho bien, creo. Sí. Bueno, pues este es el currículum de nuestro querido amigo Steve, que hoy lo tenemos, como bien digo, al otro lado de esta conexión de internet que nos permite, pues eso, conectarnos con todo el mundo y estarlo así en cualquier momento del día. Cuéntanos un poco qué es esto, por dónde podemos empezar, qué es esto de la inteligencia emocional. Muy bien, pues vamos a ver. La inteligencia emocional realmente fue
descubierto, digamos así, por unos científicos, unos investigadores en psicología, como Salovey, Mayer, por ejemplo. Pero luego hay un otro científico más famoso que estos primeros, que es Daniel Goleman, que también escribe un libro titulado en el 96 o 95, no recuerdo exactamente, titulado tal cual, Inteligencia Emocional. Entonces, podríamos pensar que es parecido al cociente intelectual, cociente de inteligencia que todos conocemos como un test, ¿no? Y tal. Pues aquí también existen tests, pero en realidad podríamos llamar que la inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para manejar y controlar las emociones con el que se encuentre en cualquier momento de su vida, en el día a día. Entonces, él sería capaz de reconocer estas emociones y también manejarlos, o sea, corregir, bloquear, por ejemplo, o anular ciertas emociones que si son negativas, entonces podría, digamos así, eliminarlos, ¿no? Pero también hay otra faceta, es decir, generar emociones positivas en el mismo momento o cuando sea lo más necesario, lo más adecuado, digamos. Porque también podríamos decir que existe un punto intermedio cuando la persona es, digamos, parado o digamos así, pues inerte en sus emociones, como que en el momento cuando dormimos, digamos, no hay emociones, a no ser que vayas a soñar algo y entonces te emociones a través del sueño. O cuando, por ejemplo, no estás haciendo nada, digamos. Entonces, digamos que no estás en emociones ni negativas ni positivas. Pues bueno, esta inteligencia emocional realmente se ve que el ser humano, o sea, la gran mayoría de la gente, no lo está aplicando, aunque tengamos la capacidad de hacerlo. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Pues aquí surge todo tipo de explicación, todo tipo de causas, digamos así. Podríamos decir condicionamiento, educación, cultura y miles de cosas que podrían decir que no somos capaces de manejar nuestras emociones. Ahora la verdad es que esto se enseña y se puede aprender y no es difícil de aprender. Pero aparecen pues factores que son condicionantes, podríamos llamarlo así, para que la persona pueda aprenderlo rápido o lento. Esto depende también de la personalidad de cada uno. Entonces eso es un tema bastante profundo, bastante amplio, en el que se ha profundizado últimamente en los últimos 10 años, digamos, después del Goleman, que sale bastante interés en desarrollar formas y métodos de cómo enseñar a la gente para poder controlar sus emociones. Y me estoy refiriendo sobre todo a los miedos. Por ejemplo, imaginaros que has mencionado al principio depresión, has mencionado también ansiedad, pero ¿qué pasa con las fobias? Por ejemplo, el miedo irracional. Por ejemplo, imagínate personas que tienen claustrofobia. Sencillamente entran en pánico o trastorno de pánico. Algunos con agorafobia, otros sin agorafobia. O al revés, agorafobia con ataques de pánico o sin ataques de pánico. O simplemente fobia social. O sea, son cosas que sencillamente no tienen sentido, digamos así. Pero las personas no son capaces sencillamente de manejarlo. Entonces, esto realmente es, digamos así, en un cierto modo
relativamente hablando, bastante fácil de aprender. Solamente es necesario una dedicación y una decisión final para cambiar. O sea, la persona debe dedicarse a ello, debe decidirse por completo que yo quiero salir de eso. Entonces, Esto es sí, lo primero, ¿no? Perdona, Steve, esto es sí, lo primero. Es decir, la persona tiene que reconocer el problema y a continuación plantearse que quiere salir de esa situación. exactamente. Pero vamos a ver, has dicho algo cuando has hecho la introducción que se repite, ¿no? Se repite la historia. Me gustaría empezar realmente toda esta explicación desde el momento cuando decimos por qué la persona está repitiendo la misma historia una y otra vez. Porque cuando tiene una experiencia negativa que le causa una depresión, por ejemplo, vuelve a experimentarlo más adelante en la vida, vuelve incluso, podríamos decir, que entra en un bucle, como decimos en España, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, en un círculo vicioso donde la persona no encuentra escapatoria, porque se basa sobre juicios y creencias negativas que recibe de la misma experiencia en sí. Pero ¿de dónde vienen estas creencias? Veréis, si profundizamos un poquito en el tema un poco más filosófico del asunto, podríamos decir que no existe ni el bien ni el mal, sino que solamente existe aquello que nosotros definimos como bien o como mal, porque todo es relativo. El bien está bien para alguien, pero puede ser malo para otro, y el malo igual. Entonces, ¿qué está bien, qué está mal? Bien, ahora podríamos decir que la sociedad ha desarrollado y claramente vamos a darle explicación de este modo que tenemos la ética y tenemos unas normas y sabemos qué está bien y qué está mal. Pero en el fondo del todo, esto no es así. Lo que pasa es que tenemos unas creencias sociales que han hecho, podríamos decir, que han desarrollado en cultura. Y entonces la cultura que tenemos podría ser global, incluso hay creencias globales y hay creencias menos globales, digamos, nacionales, si podríais llamar así, culturas locales. Y algunos, si pensamos por ejemplo en indígenas, algunas cosas que para nosotros nos parecen inéticas, para ellos es normal. Entonces aquí el tema está donde está la normalidad, ¿verdad? Entonces, el tema está en que la persona tiene una experiencia cualquiera. Y esta experiencia está percibida de una forma. Y luego está analizado, está procesado por la mente y su sistema de defensa se basa, me estoy refiriendo en cierto modo al ego, por ejemplo, pero yo lo llamo sistema de defensa. Su ego analiza esta experiencia y basándose en experiencias anteriores acumulados durante toda la vida, además enseñanza, educación, también información social, claramente, la cultura, creencias compartidas, basándose en todas estas, decide a juzgar de una forma u otra esta experiencia. ¿Ok? Entonces, según cómo lo define, según cómo lo juzga, pondría una valencia, digamos así, sobre la experiencia como positiva o negativa. Entonces, así la persona, según qué valencia le ponga, va a tener la experiencia. Os voy a dar un ejemplo muy fácil. Imaginaros que una persona tiene un accidente de coche y llega al hospital en coma.
y está en coma durante meses. Y cuando despierta, recuerda lo ocurrido. Es solamente un ejemplo, ¿no? Puede que no lo recuerde. No estamos hablando ahora de que tenga o no tenga una amnesia, ¿no? Sino que recuerda lo ocurrido y puede hacer dos cosas. Puede juzgar la experiencia negativamente y empezar a maldecir, empezar a preguntarse ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez? Imagínate que no es la primera vez. ¿Por qué me tiene que pasar a mí eso? ¿Qué he hecho yo? ¿No? ¿Por qué merezco eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Según cómo lo juzga, entra en conflicto con la situación. Es decir, que está generando realmente un conflicto interno. Por esto, está teniendo ya una experiencia negativa. En cambio, si esta persona tuviera una pequeña inteligencia emocional y podría observarse a sí mismo, esto podríamos llamarlo incluso autoconocimiento, observarse a sí mismo y observar sus propias emociones, su reacción, digamos así, al asunto, a lo que ha ocurrido en su accidente, entonces podría decir otra cosa. Podría decir, qué bien que sigo vivo, qué bien que estoy aquí, que puedo disfrutar de mi familia, de la vida, sea como sea. Ahora me vais a preguntar, ¿qué pasa si quedo parapléjico? Pues nada, deberá aprender a vivir así, o deberá hacer un pequeño esfuerzo y curarse, porque también se puede. Entonces, allí está la diferencia en que en la segunda opción sería que la persona sabe cómo redefinir la situación, pero primero a través de un juicio neutro, como decir, considerar que la situación o la experiencia es válida, simplemente válida, es una experiencia válida, ni negativa ni positiva, y ver de este modo que hay una oportunidad de aprendizaje y considerar eso en vez de entrar en conflicto, porque si entra en conflicto y no consigue superar lo ocurrido, pues es cuando entra en este bucle, en este círculo vicioso donde considerará todas las cosas negativas, porque podría ser que sencillamente se le acumularon las cosas, como se dice, ¿no? Y entonces esto te lleva para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Entonces llega un momento cuando la persona dice, ya no hay salida, lo cual es falso. Pero mucha gente cuando entra en una depresión tan profunda que no ve la salida, para estas personas, y como sabemos también en psicología, que en la depresión profunda hay muchas ideaciones suicidas, incluso llegando a intentar quitarse la vida, y en muchos casos lamentablemente se llega a cometerlo. Entonces, esto es realmente muy doloroso, y cuando la persona cree que no hay salida, cuando sí hay. Por eso nosotros los profesionales, muchos profesionales se ocupan de este tema, y sobre todo también en la universidad se enseña últimamente y se pone mucha base, mucho enfoque en este trastorno, podríamos llamar, como la ansiedad y la depresión. Tienen mucha comorbilidad estas dos. Entonces, ¿pero qué ocurre ahora cuánticamente? ¿Verdad? Porque mencionaste que es una cadena de sucesos. Pues veréis, ahí hay un tema donde yo no he encontrado demasiada explicación por otros investigadores o por otros científicos que vayan a conectar bien desde este punto de vista, desde la psicología y la física cuántica o mecánica cuántica, de cómo ocurren las cosas en la vida, cómo suceden las cosas. Entonces,
existe una cadena de sucesos, como llamamos, que los eventos, los acontecimientos siguen uno al otro, hasta llegar, digamos así, a un evento, a un acontecimiento concreto probable. Entonces, altamente probable podríamos decir. ¿Por qué? Porque se cumplen todas las condiciones intermedias que llevan o que conducen a la ocurrencia del último. Por ejemplo, en este caso que acabo de mencionar, cometer un suicidio, por ejemplo. Entonces, empieza con algo, siempre hay un inicio. En este caso, en psicología intentamos muchas veces llegar a comprender cómo llegó la persona hasta aquí y no intentar tratar los síntomas, sino tratar la causa. Aunque hay muchos diferentes prácticas que intentan tratar la causa, pero de otra forma, o muchos que para mí, desde mi punto de vista, es lamentable que intenten solamente tratar los síntomas. Pero sí, existe esto. Entonces, veamos una cosa. No sé si mucha gente se preguntará qué es mecánica cuántica, ¿no? O qué es física cuántica. En realidad, deberíamos, una pincelada daría simplemente que la física cuántica se ocupa del cálculo, de la observación del comportamiento de las partículas subatómicas, ¿no?, que existen en la materia como tal. Y se ha observado que en el mundo cuántico, a un nivel tan profundo, tan minúsculo, podríamos decir, del tamaño de las partículas subatómicas, pues todo cambia. A un nivel cuántico todo, digamos, tiene otro sentido. El tiempo cambia o tiene otro sentido. El entorno, el espacio o espacio-tiempo, todo cambia. La relatividad cambia. Todo es otro mundo diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo, en mecánica cuántica también se estudia pues las probabilidades, posibilidades de ocurrencias, con qué probabilidad puede ocurrir algo. Y esto también te enseñan en psicología, de hecho, es decir, en estadística que estamos haciendo, y se estudia en la universidad estadística claramente, e incluso si tenemos que hablar de investigación en psicología o en psicometría, pues se lleva a cabo todo este tipo de cálculos, de probabilidad, por ejemplo. Entonces, en la física cuántica se ve un poquito de otra forma la cadena de sucesos, pero podemos conectar las dos cosas. Y para esto me gustaría dar un ejemplo o una analogía de que en realidad el mundo en el que vivimos, lo que percibimos, no existe. Todo es un reflejo, un holograma, como si fuera una gran imagen tridimensional donde nosotros nos encontramos dentro de esta imagen y en realidad es una ilusión, y que nosotros también somos la ilusión de nosotros mismos, y que nada lo que hay fuera es verdad, nada es real. La única cosa real es la experiencia. Pero entonces, si decimos que nada es real, ¿cómo puede haber una experiencia? Porque entonces la experiencia tampoco es real. Veréis, allí hay conceptos que se deberían desarrollar más a fondo. Yo intenté hacer mi comprensión sobre este tema y me gustaría decirlo de esta manera. Nosotros, nuestra conciencia, percibe algo. Esto es cierto. Percibe algo. ¿Qué es este algo? Pues frecuencias. Percibe vibraciones, información vibracional. Luego el cerebro procesa esta información vibracional y lo identifica o lo interpreta como algo físico, como algo real. Cuando
aun cuando no lo sea. ¿Sí? Aún así decimos que esto es real. Entonces, nuestra conciencia interactúa con esta ilusión. Esta interacción con la ilusión en sí crea la experiencia. Pero claro, ahí es donde empieza la experiencia cuando nosotros ponemos un sentido a esta experiencia. Y este sentido que nosotros le damos a la vida, al mundo, influye en la misma percepción del mismo. No sé si me explico. Es decir, nuestra percepción está influido por nuestras creencias y nuestros juicios y nuestras definiciones del mismo, es decir, del mundo. Al mismo tiempo, cuando nosotros percibimos el mundo basándonos en nuestras creencias, ¿sí?, fortalecemos, digamos así, o confirmamos las mismas creencias previas. No sé si me explico. Por lo tanto, creamos una experiencia basada en creencias, de hecho, no en la realidad. Por lo tanto, la realidad sigue siendo arbitrario, sigue siendo válido, digamos, pero sigue siendo una ilusión, que no necesariamente tiene una valencia positiva o negativa. Nosotros creamos experiencia basándonos en nuestras creencias y patrones mentales, si queréis. No necesariamente basado en la ilusión de la realidad. Por eso podríamos decir que cada una persona percibe el mundo de otra forma. Es así, de hecho. Entonces, si esto es así, ¿por qué no podría yo cambiar mi percepción del mundo o de los ocurridos? ¿Por qué no podría cambiarlo? Sí que puedo cambiarlo. Pero para esto debo cambiar mis creencias y mis enfoques, mis actitudes y todo lo que soy, digamos. Llevar a cabo, con otras palabras, una transformación de mi propio ser. Entonces, hemos hablado un momento sobre el círculo vicioso. Con este círculo vicioso me gustaría daros un ejemplo que siempre me gusta tomar este ejemplo porque mucha gente, podríamos decir, tiene esta creencia. Veréis, os haré una pregunta así a todo el mundo que se pregunte ahora o intente responderlo. Si una persona tiene la creencia de que no soy amado, ¿qué hace una persona así? ¿Cómo es una persona así? Que cree que no es amado, no es amada. Se retrae, se encierra, se aísla, ¿verdad? Evita a la gente, evita contacto visual también, evita conversaciones, evita la vida social, evita conocer gente nueva. ¿Por qué? Porque puede que haya tenido en su vida alguna trauma o algunas experiencias que le han dicho que tú no eres amado. Entonces esta persona, por el sufrimiento causado, el sufrimiento experimentado, también basándose en sus creencias, claramente, fortalece la creencia cada vez que ocurre. Imaginaros, por ejemplo, un maltrato de niño y siempre se le dice, es decir, que no nace con esta creencia, pero se le dice, eres tonto, eres tonto, eres tonto, por ejemplo, o que tú eres malo, eres malo, eres malo, constantemente, ¿sí? Y recibe además paliza, imagínate, maltrato, este niño o niña. Empieza a desarrollar unas creencias de que realmente no es amado, unas creencias que es malo, que no sé, que es tonto, por ejemplo, inútil,
y esto repercute en sus actos. Y lo que está haciendo esta persona es realmente hacer aquello lo que cree que es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona, como he dicho, se retrae, se aísla. Imaginaros ahora vamos con una persona mayor de edad, ¿no? Un adulto que tenga estas creencias. Entonces, si esta creencia le dice que no eres amado, le dice, no vayas a buscar el amor, porque lo único que vas a encontrar es la verdad, que no eres amado y sufrirás más. Entonces, no va a salir a buscar el amor, porque teme a sufrir más. Entonces se queda en su zona de confort simplemente porque ya lo conoce, ya sabe lo que hay y teme al desconocido, o sea, encontrar un amor, pero como teme a volver a sufrir, sufrirá más que ahora. Por lo tanto, lo que está intentando hacer su sistema de defensa es evitar un sufrimiento más profundo. Entonces, perpetúa la situación. Es el círculo vicioso. Entonces, estas creencias negativas hay que cambiarlas. Desde un punto de vista espiritual, podría decir, aquí hay un tema que en psicología no te enseñan, porque esto, digamos, espiritualidad no es tema en la universidad. Esto lo tengo que decir. A no ser que vayas hacia alguna, no sé, teología o yo qué sé, o algunas filosofías podrían tocar algo así. Pero vamos a intentar dar un sentido nuevo a tu existencia, a la existencia de una persona que tiene esta creencia. Es decir, cambiar la creencia que no soy amado de otra forma. Claro que soy amado. Yo me amo a mí mismo, por ejemplo. Por lo tanto, pero no como, por favor, no confundidlo con egoísmo, sino amor propio. Amor propio, ¿qué significa? Que me honro a mí mismo y me doy todo lo mejor, me otorgo todo lo mejor posible. Me cuido. Valorarse. Valorarse, exactamente. ¿Ok? Entonces, a dónde quiero llegar es que sí soy amado, pero allí hay una cosa que no se habla demasiado. ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿De dónde procede la materia? Si he dicho que en física cuántica pues decimos que nada es real, ¿ok? Todo es una ilusión, incluso la materia es una ilusión, pero existe algo donde pertenece. Pues hay un campo cuántico, una fuente de donde lleva, digamos así, a ver cómo lo explico, de donde precede todo, procede. Es decir, es la fuente de toda materia. Esto podría dar unos ejemplos, como por ejemplo John Wheeler, que explica cierta cosa sobre la materia. Max Planck explica que no existe materia como tal, sino que toda materia existe gracias a una fuerza y a una inteligencia que hay detrás de eso, que es un campo. Este es un campo cuántico, digamos. Luego podríamos hablar de que Nassim Haramein mismo hace cálculos y descubre que el vacío es este campo, digamos así, el vacuo, el espacio exterior y también el mismo espacio que está en los átomos, porque es 99,99999% vacío, digamos, o espacio. Entonces hay un campo cuántico, hay un campo que es la fuente, que hay una energía fantástica allí y que toda materia proviene de allí. Y existe gracias a la virtud de esta fuerza que Max Planck dice que debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente inteligente y consciente. Pues bueno, si esto es así, si esto es verdad, que podríamos indagar mucho más en ese aspecto, pero si esto es así, entonces yo vengo de este campo, porque todos mis átomos se forman de este campo, provienen de este campo. Entonces mi conciencia es una copia, digamos, soy un representante de esta conciencia de Planck, digamos. Entonces,
si yo vengo de allí, yo existo solo por amor incondicional. Yo existo por amor incondicional, porque este campo es amor incondicional. Si yo existo de esta forma, entonces claro que soy amado por la creación, claro que soy amado por el mismo campo, por la fuente. No importa todo lo demás, sí que soy amado. Y si yo quiero salir de este círculo vicioso, debo cambiar mi creencia en positivo y ver toda la experiencia que he tenido, toda la vida, de toda esta desdicha, de todo el sufrimiento que he sufrido, verlo ahora con otros ojos, verlo como unas experiencias válidas, necesarias para mi crecimiento espiritual, o para mi crecimiento personal, si queréis, o para mi crecimiento emocional. Son válidas y necesarias. Han sido necesarias, porque a partir de ahora voy a empezar una nueva vida. Entonces, ya no me importa lo que pasó, honro todo lo que pasó, claramente, porque lo experimenté, ha sido mi creación, de hecho. Entonces, yo hago cambiar mi realidad. Yo soy el creador de mi realidad. Yo voy a crear una nueva realidad, una nueva vida, digamos así, para mí, donde voy a experimentar a partir de ahora amor. ¿Sí? Entonces, tenemos que volver un poquito con la cadena de sucesos. A partir de ahora ya no me voy a encerrar, no me voy a retraer, digamos, no voy a aislarme, voy a buscar fuera, allá afuera, donde sea, con otra gente, sin el miedo. Voy a buscar fuera y cualquier cosa que ocurra será bienvenido para aprender más. Pero vamos a intentar dar unos detalles. Imaginaros situaciones donde una persona que tiene la creencia negativa de no soy amado, que intenta encontrar el amor, va a tener al mismo tiempo una conducta bastante negativa. Y las personas somos perceptivas y las personas sabemos, incluso desde el inconsciente, que han habido muchos estudios en esto, por ejemplo, mensajes subliminales, lenguaje corporal, lenguaje no verbal, ¿sí? Cuando la persona se comporta de una forma que realmente está rechazando a todos los, digamos así, todas otras personas que quieran entrar en comunicación, digamos, o entrar en su mundo. Los está rechazando por su comportamiento. Entonces, cuando termine esta escena, digamos así, de intento de comunicarse con otras personas, y esta persona vuelve a su casa y recuerda lo que ha pasado, porque seguramente que le habrán rechazado, vuelve a tener una experiencia de rechazo otra vez más, pues esta nueva experiencia le va a fortalecer y confirmar la creencia anterior que no es amado. Entonces lo que va a hacer es encerrarse más. Su sistema de defensa le va a decir: ¿qué te he dicho? Te he dicho que no vayas a buscar fuera. Es la confirmación. ¿Ves? ¿Ves qué ha pasado? Te han vuelto a rechazar. ¿Sí? Te han vuelto, no sé, se han burlado de ti otra vez. ¿Por qué? Por el comportamiento que tiene la persona. Pero este comportamiento lo tiene gracias a la creencia. Porque nuestra conducta se basa en nuestras creencias, en el fondo. Ahora, otra persona que cambia su creencia, logra cambiar su creencia y dice: yo soy amor. No necesito amor de fuera, yo soy el amor. Por ejemplo, entonces esta persona automáticamente cambia su actitud y cambia su conducta también. Incluso no va allá afuera a buscar el amor como tal, sino que simplemente va a disfrutar de la vida, va a ver qué hay allá afuera, digamos.
Entonces, cuando va allá afuera, ya lo ve con otros ojos, ya lo ve con otros, como he dicho antes, otras definiciones. Y porque define ahora el mundo de otra forma, su relación con el mundo es diferente, acaba de cambiar su relación con el mundo. Por lo tanto, su conducta también cambió. Entonces, cuando hay un encuentro entre personas y se hacen nuevos, no sé, imagínate que la persona se va, no sé, a un encuentro entre otras personas, yo qué sé, allí conoce a otra persona que entonces entra en una conversación, pues ya su actitud es diferente, ya no está emitiendo toda aquella información negativa que yo no soy amado. Mírame cómo soy de desgraciado, por ejemplo, porque es la forma, o sea, toda la conducta no verbal puede ser una información, mira cómo soy de desgraciado. Y las personas que son más positivas, pues se apartan porque mira qué persona más negativa, por ejemplo, y que no me da gusto de hablar con esa persona. ¿Sí? Entonces, en cambio, cuando has cambiado tu creencia, ya no te comportas así, sino que la información que envías a la otra persona dice, mira qué estable que soy, mira digamos así, armonía que tengo, por ejemplo, dentro de mí. Y esto da gusto a la otra persona en la conversación. Y cambia automáticamente la experiencia a partir de este momento. Y esto es paradójico. Esto es paradójico porque podríamos decir, ¿cómo es posible? Así es posible. Las creencias que tenemos negativas, que son extremadamente lógicas, lógica de la mente física, digamos así, no siempre funcionan. Sí, funcionan, pero no siempre. Lo que más funciona es la paradoja, porque sobre todo la paradoja es la base de la creación de la realidad física. Ahora, para explicar esto tendría que entrar mucho más en profundidad para explicar cómo ocurre, cuál es la mecánica cuántica de crear mundos paralelos, digamos así. Para daros una pincelada y una dirección, digamos, para la gente si quiere estudiar un poquito el experimento del gato de Schrödinger, que es un poco más conocido, y la interpretación de los muchos mundos, algo parecido, ¿ok? Entonces, nosotros somos los creadores de esta cadena de sucesos que nos va a conducir a un futuro probable más positivo y no negativo. De la misma manera ocurre, por ejemplo, en el cáncer, porque el cáncer asusta, ¿verdad? Asusta a las personas. Tenemos una cultura muy negativa en cuanto a esta enfermedad. Digo cultura porque llevamos muchísimos años conociendo la enfermedad, pero nunca se ha logrado un enfoque más, digamos así, neutral hacia esta enfermedad y tiene una etiqueta puesta socialmente esta enfermedad como tal, negativa, enfermedad terminal, enfermedad que te va a quitar la vida, ¿verdad? Esta etiqueta ya mismo genera en la persona una actitud tan negativa que empieza a reaccionar su cuerpo igual, de la misma manera, es decir, rebajar. Estos son estudios hechos en psicología que confirman estos hechos, que el sistema inmunológico se deteriora en emociones negativas, con el miedo, con la preocupación, con la ansiedad, con el estrés, porque cuando una persona está enfermo de cáncer, se estresa mucho por el miedo que tiene a morir, por ejemplo. Entonces, al estar estresado, empeora su enfermedad, su estado. Por lo tanto, se recomienda mucho, por ejemplo, psicoterapia, de la forma que sea, del método que sea, no importa, pero que la persona pueda lograr, en cierto sentido, una inteligencia emocional para poder superar sus emociones negativas.
que aprenda a manejarlo y que no se permita a sí mismo recaer, digamos así, en una depresión cuando tienes cáncer, justamente, porque esto empeora muchísimo. También se ha demostrado incluso que, por ejemplo, el mindfulness, el biofeedback, la meditación, aumenta la capacidad del sistema inmunológico, aumenta, por ejemplo, los linfocitos B y T, y esto además repercute en el aumento de las células natural killers, la NK, como lo llamamos, natural killers lo llamamos así, asesinas, las células asesinas, porque son realmente anticáncer. Pero se ha observado que en personas depresivas el número de células asesinas es muy baja. Entonces, en las personas sanas emocionalmente, estas células son, digamos así, en una normalidad hacia arriba, desde una normalidad hacia arriba. Entonces, las personas con una inteligencia emocional pueden, no sé si suena bien decir esa palabra, combatir esta enfermedad. Entonces, yo recomiendo a mucha gente que busque información sobre inteligencia emocional y que pueda realmente cambiar su cadena de sucesos. Pero, volviendo con la cadena de sucesos, me gustaría daros un ejemplo muy breve para que la persona comprenda de otra forma, ahora otro enfoque diferente, no con la enfermedad, otro enfoque diferente, cómo funciona una cadena de sucesos igualmente con nuestras creencias. Vamos a suponer que una persona anhela tener un coche deportivo. Podáis imaginaros lo que queráis, por ejemplo, pero pongamos un extremo, ¿no? Un Ferrari, Lamborghini, lo que queráis, ¿no? Algo más caro, digamos, más, ¿no? De alta gama. Sueña con esto. Entonces, seguramente que mucha gente habrá escuchado de la ley de la atracción, habrá escuchado del libro El Secreto y también la película, que explica que nosotros atraemos a nuestras vidas a aquello que deseamos si hacemos unos cuantos pasos, ¿no? Para eso. Ok. Aquí hay, en la profundidad de esta mecánica, digamos, de esta, podría llamarlo método, vamos a ponerle el nombre de método, ¿no? Reside una mecánica cuántica bastante compleja, pero no es imposible de entender, ¿ok? Lo que en realidad haría una crítica en este momento al libro y al... Bueno, no sé si realmente suena bien para decir eso, pero Rhonda Byrne omite muchas cosas en su libro, en esa misma mecánica, digamos, de cómo vamos a manifestar aquello que deseamos, ¿verdad? Ok, la persona, suponte que se pone a meditar y a visualizar que tiene este coche, porque es lo que se propone, tiene este coche, y puede que está haciéndolo todos los días durante 2 años. Y llega un momento cuando dice, han pasado 2 años y aún no tengo este coche. Y lo estoy haciendo todo el momento. Todos los días estoy haciendo esto, estoy visualizando, disfrutando dentro de mi visualización. Me estoy creando la película, cómo estoy conduciendo este coche. Y me emociono y todo. Pero en el fondo tiene la creencia, pero yo soy un pobre, yo no he hecho nada para tener este coche, no tengo un trabajo como tal, no tengo una empresa así de grande para tener tantos beneficios, ¿no? Para comprarme un coche así, no me va a tocar la lotería jamás, no voy a heredar ese dinero para recibir un coche así. Y con estos pensamientos, imagínate que dice, lo dejo. ¿Sí?
lo deja, ya no lo hace. Y se enfada, digamos, se enoja, enseguida tiene una actitud negativa con eso y dice, ya no tengo ganas de salir a la calle, por ejemplo. Y fíjate que en ese momento se pierde la oportunidad, porque puede ser que todo este tiempo ese campo cuántico estaba haciendo manifestar su deseo, pero acostado a unir todos los hilos, digamos así, conducirle a la persona en la cadena de sucesos exacto para llegar a tener ese Ferrari a pesar de que él no tenga el dinero, a pesar de que sea una persona pobre. ¿Cómo? Vamos a poner la otra faceta, ¿no? La positiva. Esa persona que mantiene su emoción, mantiene su postura, su actitud positiva en eso, mira por la ventana ese día maravilloso, dice, ¡wow, qué día más bonito! Voy a salir a la calle. Y suponte que cuando sale a la calle, como baja las escaleras y quiere cruzar la calle, ve que una persona está cruzando por el paso de peatones, pero viene un coche como el loco, digamos así, a una gran velocidad, y casi lo atropella, pero tú estás allí y saltas porque tienes esta presencia, esa percepción de que tienes que actuar, y saltas rápidamente y coges a este señor y lo arrancas y lo mueves del sitio y evitas que aquel coche lo atropelle. Y este señor resulta que es, yo qué sé, el director de una gran empresa, y dice, se queda ahí asombrado, se queda estupefacto, como decir, que casi pierde la vida. Y imagínate que esta misma persona dice, quiere agradecer que le salvaste la vida, y a lo mejor tiene un Ferrari y te lo regala, simplemente porque le salvaste la vida como tal. Es una buena persona, aunque tenga dinero, que tenga una empresa grande. Ponte las formas, imagínate la escena que te da la gana, no importa. Yo doy un ejemplo, una analogía, ¿ok? Entonces, de esta forma acabas de llevar a cabo una cadena de sucesos, bajar las escaleras desde tu casa en el momento adecuado, el día adecuado, ver esta situación, el peligro, en el momento adecuado, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y actuar además como debes actuar, sin esperar nada a cambio, sin esperar porque no conoces, no sabes quién es esa persona. Y esa persona te regala un coche, así. O puede que no sea un Ferrari, imagínate, sí que es otra cosa, pero te lo regala y dices, wow, imagínate que es un Fisker, o es un Tesla, mejor aún, ¿no? Digo porque es eléctrico. Pero, en cambio, si tú cambias esta emoción antes, ahora he dado un ejemplo al revés, ¿sí? Pasar de una emoción positiva a una negativa. Cambia igual la cadena de sucesos, porque no has salido a la calle, has dicho no tienes ganas de salir ya, entonces has perdido esta oportunidad, no has estado en el lugar adecuado, y puede que este señor haya sido salvado por otra persona y aquella persona recibe su coche, o puede que no, puede que haya sido atropellado y que ha muerto. Nadie recibe su coche, su familia. ¿Os imagináis entonces cómo funcionan? Todo esto son realidades paralelas y son futuros probables. Entonces, si nosotros queremos llegar a un futuro probable, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a manifestar un futuro probable? Todo depende de nosotros, depende de cómo actuamos en cada momento. Y esto tiene que ver con la perpetuación de experiencias negativas si tenemos creencias negativas.
y emociones negativas. Y tiene que ver con perpetuación también de experiencias positivas, si tenemos creencias positivas. Pero además tenemos esta inteligencia de saber manejarlo y no permitir caer en estas situaciones, por ejemplo, caer y cambiar nuestra actitud en negativo cuando ya estaba positivo. Y también en casos de enfermedad es muy importante, porque si nos fijamos, las estadísticas también dicen, también estudios dicen, las personas fluctuamos mucho en nuestras emociones. Algún día estamos arriba, otro día estamos abajo. Y hay personas, por ejemplo, la bipolaridad, digamos, que un día está muy arriba, digamos, muy eufórico, digamos, extremadamente eufórico, imagínate, y el día siguiente está muy abajo, muy, pues, que se quiere quitar la vida, ¿no? Muy depresivo. Entonces, esta persona podría decir que no tiene inteligencia emocional cero, ninguno, pero claramente estamos hablando también de un tema, de un trastorno bastante importante que también tiene que ver con neurotransmisores. Claro que sí. Entonces yo no estoy quitando aquí el mérito de la psiquiatría en absoluto, porque se han logrado muchos cambios y muchas mejoras en este sentido, aunque yo me quedo con la psicoterapia, claramente. Entonces, ¿por qué? Porque creo en las personas, creo que todos somos capaces de aprender, solamente debemos hacer la forma adecuada o transmitir la forma adecuada de cómo enseñarlo. Y entonces, aproximadamente, esto es lo que quería yo explicar y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Preguntas muchas, dudas más si cabe, pero bien es cierto que bueno, nos has dejado a todos perplejos porque hemos aprendido muy mucho de esta inteligencia emocional y todas esas preguntas y dudas que surjan, pues nos gustaría que o bien se canalizaran a través, como ya dijimos en su momento, esos canales de comunicación que tenemos al servicio de todos nuestros oyentes a través de la página de Facebook de Ciencia y Más Allá o a través de la cuenta de correo electrónico cienciaymasallá@gmail o también a través de los canales de Steve que a continuación nos lo va a ofrecer. Y antes de cerrar, digamos, esta magistral lección que nos acabas de dar, en el fondo, como conclusión, yo saco de que todo esto persigue un objetivo y de este objetivo nos gustaría que nos pudieras hablar en algún programa más pronto que tarde, porque ya que hemos iniciado este camino, que me parece interesantísimo, pues el programa en sí que nos gustaría tratar iría, por ejemplo, por ¿qué sentido en el fondo tiene todo esto? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Porque hablamos el otro día en privado, acuérdate, Sí. de que nosotros somos meros armazones, meras pupas o como carcasas, ¿no? Que estamos sirviéndole a entidades espirituales que tienen que pasar por este plano para sufrir esta serie de experiencias de la mejor manera posible, porque todo es condicional. ¿Y cuál es el fin que persiguen? Pues bueno, pues como tú apuntabas en su momento, tampoco quiero adelantar gran cosa porque me gustaría que lo avanzaras en este programa, pues esto de alcanzar en un estado muy elevado, ir progresando, ir enriqueciendo ese alma, también la podríamos denominar así, para alcanzar ese estado elevado, ¿no? Mejor tú que yo, evidentemente, para explicar todo esto. Pero ya te digo, Steve, nos encantaría volverte a tener aquí Claro para que sí. continuar pues, esta magistral lección que nos acabas de ofrecer con esta otra segunda parte en la que nos hablarías pues, en qué consiste esto de esa perfección o esa migración espiritual o por qué somos
esas carcasas o qué objetivo tenemos aquí en este plano, que me parece también bastante interesante. Claro. Para todos nuestros oyentes, el tiempo ya casi apremia, nos faltan 10 minutos para terminar el programa, pero me gustaría que antes de que, nos anotaras algo ya al final, nos gustaría que aquellos que se hayan quedado realmente impresionados y quieran saber más y quieran conocerte más de manera más cercana, más próxima, ¿qué canales, qué vías de contacto les puedes ofrecer, Steve? Sí, muchas. Bueno, tengo varios. Me pueden encontrar también en YouTube, que tengo un canal llamado como yo, o sea, Steve Loxe, Steve como en inglés, S-T-E-V-E, ¿ok? Loxe como mi apellido es L-O-C-S-E, ¿sí? Entonces, también tengo una página web que se llama Física de la Creación y lo buscan todo junto, físicadelacreación.com. De la misma forma, con el mismo nombre, Física de la Creación, pueden encontrar un grupo en Facebook, un grupo de discusión, digamos así, donde compartimos muchas cosas y también posteamos pues cosas interesantes de ciencia, de espiritualidad, de crecimiento personal, de ovnis incluso, o sea, muchos temas que nos interesan, ¿no? Entonces, allá también me pueden enviar una solicitud a este grupo en Facebook. Y también, pues, ya me encontrarán con el mismo nombre en un perfil que tengo en Facebook, ¿no? ¿Y qué más? Pues no sé. Más o menos. Sí, bueno, un email que es lo mismo, física de la creación, todo junto, @gmail.com. Pues ahí quedan todos esos canales, esas líneas de contacto desde la que podéis formularle preguntas, podéis pues informaros aún más si cabe sobre este apasionante mundo como es el de la inteligencia emocional, que sin duda alguna nos puede o puede ayudar en gran medida a más de alguno que así lo requiera. Steve, ¿algo así con el que quieras, pues no sé, matizar o algún punto que Sí. como último segundo, minuto ya, porque nos gustaría, Sí. así habíamos avanzado también, de hablar, poquito escaso tiempo que nos quede ya de 4 minutillos para despedir el programa, sobre el evento que tenemos a bien realizar de aquí a unas 2 semanas escasas, una semana y poco. Sí, claro. ¿Vale? Y con ello, pues, pues informar también a la audiencia. Dinos. Pues realmente se ha creado, digamos así, un mega evento de los misterios. Como tú ya bien sabes, nuestro amigo Cristóbal Toro vino con la idea de unir a todos los que quieran participar claramente, unir a los investigadores del misterio y también a gente que tenga canales de YouTube, por ejemplo, o radio como tú, por ejemplo, o cualquier otra forma de divulgación, digamos, unirnos y crear así un evento, un mega evento, para transmitir durante la semana del 15 al 20 de octubre, este mes, todo tipo de información y que con el propósito de la unión y del respeto entre los investigadores, ¿no? Y para decir así, hacer contacto también. Entonces, todos que quieran participar activamente, es decir, hacer un programa en su canal, de la forma que sea, puede ser Facebook también, puede ser YouTube, puede ser otros canales, radio o lo que sea, ¿sí? Pueden crear un programa o varios programas incluso durante esta semana y emitir simplemente desde su canal, pero que nosotros vamos también a publicar una parrilla de programas, igual como si fuera un programa de televisión, ¿no? Entonces vamos a publicarlo para que todos los que nos siguen puedan acceder a esto y hacer conocer incluso a personas que no tienen suficiente audiencia, digamos,
pero para hacer llegar información importante en el tema de los misterios. Pero también puede ser de espiritualidad, puede ser de ovnis, puede ser también de misterio como tal, o puede ser incluso de ciencia o de tecnología. Sí, entonces estamos esperando ahora, pero ya tenemos que sacar, ya hemos empezado a rellenar la parrilla, que nos contacten y que nos den sus detalles, digamos. Necesitaría, por ejemplo, el título del programa, la fecha y la hora cuando quieren emitir, y también el canal, nombre del canal, y el link, si es posible, que me lo manden a físicadelacreacion@gmail.com. Entonces yo lo publico y entonces la fecha acordada, cuando ellos quieran, emiten simplemente. Pero también existe una otra forma de participar, indirecta, digamos, que podrán encontrar un tutorial hecho por Cristóbal Toro mismo de cómo pueden retransmitir estas transmisiones en directo. Es decir, canales que no están haciendo un programa propio. Estos canales pueden retransmitir otros canales, los directos de otros canales, y hacer llegar a más gente aún estas informaciones. Entonces, por eso estamos pensando de hacerlo tan mega evento, para decir que hayan muchos participantes en esto y hacer llegar las informaciones a cuanta más gente posible. Así es. Así que, queridos amigos, tenéis también la posibilidad de poderlo hacer a través de la página creada para tal efecto, la página en Facebook, Mega Eventos de los Misterios, donde nuestro querido amigo Cristóbal Toro, como bien apunta Steve, ha publicado este vídeo donde explica cómo proceder a la hora de poder emitir a través de el canal de YouTube, poder emitir y conectar con los diferentes compañeros. Durante esta semana vamos a conciliarnos entre todos los investigadores y divulgadores del mundo del misterio que así lo quieran y prefieran participar durante ella. Del 15 al 20. El 20 justamente es el día de clausura, sábado día 20, y esta se realizará aquí en la localidad de Cantillana, desde donde estamos emitiendo nuestro programa, en la Casa de la Cultura. Ya iremos publicitando horarios y demás para que la audiencia se vaya informando, así como Steve también pueda divulgarlo a través de los diferentes perfiles, diferentes canales. Pues Steve, muchísimas gracias por habernos querido acompañar en este programa inaugural, nuestra sexta temporada, y bueno, eso que decía hace un momentito, contamos contigo para continuar profundizando sobre la espiritualidad, sobre el propósito del ser humano aquí en este plano, o de esas entidades o almas, o como las queramos concebir, que están, digamos, ocupando esta carcasa que todos y cada uno de nosotros tenemos. Pues lo dicho, un fortísimo abrazo, Steve, de verdad, y nada, seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias a todos, y también espero volver, claramente. Por supuesto que sí. Un saludo, ha sido interesantísimo la posición que has hecho, Steve. Desde luego se puede, digamos, resumir, no sé, perdona si me equivoco, pues me corrige. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad, ¿no? Así es. Así es, pero claro, como dije, depende cuál es el contenido de nuestros pensamientos. Claro. ¿Sí? Influimos en la manifestación de realidades paralelas. Uh-huh. Nuestros pensamientos hacen que influyen en otras realidades. Uh-huh. Es muy interesante, es muy interesante. Vamos. Steve, pues lo dicho, muchísimas gracias. Aquí lo dejamos. No nos queda mucho tiempo para más. Sencillamente despedir el programa de hoy. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con la edición de hoy. Esperamos, como siempre, haber cumplido con nuestro propósito y confiamos en que hayáis pasado un buen rato junto a nosotros, que hayáis aprendido hoy muy mucho de la mano de Steve Loxe, que no deja a nadie indiferente, eso sí es verdad. Así que lo tendremos también, eso nos ha prometido que en breve
en otra nueva edición de Ciencia y Más Allá, estará con nosotros para seguirnos hablando de este extraordinario tema. Queridos amigos, hasta el próximo día 25, jueves de octubre. No os olvidéis, una cita de nuevo aquí en Radio Cantillana, en vuestro programa Ciencia y Más Allá. Hasta entonces, Steve, un fortísimo abrazo. José, un fuerte abrazo. Igualmente. Igualmente.